Y las divisiones de capítulos fueron inventadas, con la excepción de los salmos, las divisiones de capítulos fueron inventadas en el Tanaj. Parashá, que es una sección o una división, en realidad viene de la misma raíz que la palabra fariseo, porque fariseo es prushi, es alguien que se divide, que se separa de las multitudes. Nelson, detrás de tu cabeza podemos ver espacios abiertos y cerrados, me acabo de dar cuenta. Tienes detrás lo que creo que es el gran rollo de Isaías, ¿verdad? Uno con Isaías A. Y puedes ver esos espacios. Eso está en el rollo de Isaías de hace 2200 años, así que esos fueron reproducidos en los rollos de la Torá. Expliquemos qué son las parashot y en realidad no es tan sencillo como parece, pero expliquémoslo de esta manera. Entonces tenemos los capítulos en nuestras Biblias en español y las divisiones de capítulos fueron inventadas, con la excepción de los salmos, las divisiones de capítulos fueron inventadas en el Tanaj por un hombre llamado obispo Stephen Langton en el siglo XIII. Él era arzobispo de Canterbury y dividió la Biblia basándose en... Él intentó tener secciones más o menos uniformes para que cada semana en su iglesia pudieran leer una sección, ¿verdad? Y leerían la sección 1 de, ya sabes, el capítulo 1 del Génesis, el capítulo 2, el capítulo 3, etcétera. Bueno, en los manuscritos hebreos no tenemos esto, o ciertamente en los primeros manuscritos hebreos. Más tarde se añadieron bajo la influencia cristiana. Pero no tenemos estas divisiones de capítulos. Lo que tenemos son parashiot. Y ahora hice una serie llamada Perlas de la Torá, donde hablamos sobre parashá, que es una sección o una división. En realidad viene de la misma raíz que la palabra fariseo, porque fariseo es prushi, es alguien que se divide, que se separa de las multitudes. Y se entendía en el sentido de, en la palabra fariseo, para la santidad, ¿verdad? Tal como la palabra santo significa separar algo, significa apartarlo y ponerlo por encima. Así que fariseo significaba alguien que se apartaba y se ponía por encima, o ciertamente se apartaba de la gente, de las multitudes que consideraban impuras, o más específicamente que no seguían todas estas reglas y regulaciones relacionadas con los diezmos y los años sabáticos. Eso es realmente lo que significaba fariseo. Y la pureza ritual. Entonces, parashá, con respecto al texto, es una sección que se aparta. Y lo que realmente es que hemos dividido la Torá en 54 secciones y cada semana leemos una sección diferente. Esa fue una tradición que se remonta a los judíos de Babilonia. Se llama el ciclo anual de los babilonios, ¿no? Y que había otro ciclo llamado el ciclo trienal, donde dividen la Torá en unas 154 secciones y la leen durante un periodo de 3 o 3 años y medio. Eso no es lo que significa esta palabra parashá. Entonces, eso es parashá y parashá, pero la palabra parashá también se usa a menudo en este contexto. Esta parashá o parshia se refiere a espacios en los manuscritos y esos son mucho más antiguos que la división en 54 o 150. Cuando el texto fue escrito originalmente, había espacios en los manuscritos y los escribas, al copiar la Torá o todo el Tanaj, intentaban preservar esos espacios. Vemos esos espacios en los rollos del Mar Muerto. No siempre coinciden exactamente con los espacios que tenemos hoy, pero se esforzaban por lograr espacios así. Y hay dos tipos de espacios. ¿Y por qué son importantes los espacios? Porque te dicen, haz una pausa aquí, estamos separando esto. Este es el fin de una idea, el fin de una sección. Los 10 mandamientos, cada uno de los 10 mandamientos está separado por un espacio, ¿verdad? Así que no tiene que ser un capítulo nuevo como en los capítulos del arzobispo Stephen Langton que tenemos hoy, ¿verdad? Solo debería ser simplemente no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Cada uno de ellos tiene una parshia. Ahora bien, existía una regla de que para que el rollo de la Torá fuera válido al leerlo en la sinagoga, las parshiot, es decir, estos espacios dentro de los manuscritos, también llamados parashá, debían ser copiados exactamente bien. Hasta el punto en que si estás en una sinagoga hoy, una sinagoga ortodoxa sin duda, y están leyendo el rollo de la Torá y de repente se dan cuenta, oh, el espacio aquí es un espacio abierto en lugar de uno cerrado. Esos son los dos tipos de espacios en este periodo y en estos manuscritos. Hay otros tipos en otros contextos, pero en el norte de Europa o en Europa en general hay diferentes tipos de espacios.
Pero en los rollos orientales hay espacios abiertos y cerrados. Y si tenías un espacio abierto en lugar de uno cerrado o uno cerrado en lugar de uno abierto, el rollo no era válido. Nelson, detrás de tu cabeza podemos ver espacios abiertos y cerrados. Me acabo de dar cuenta. Tienes detrás lo que creo que es el gran rollo de Isaías, ¿verdad? Uno con Isaías A. Y puedes ver esos espacios. Eso está en el rollo de Isaías de hace 2200 años. Así que esos fueron reproducidos en los rollos de la Torá. Maimónides aparece y dice, mira, si no tienes los espacios exactamente correctos, tienes que... Oh, iba a decir que hasta el día de hoy estás leyendo en la sinagoga y alguien dice, oh, hay un espacio abierto en lugar de uno cerrado o uno cerrado en lugar de uno abierto. Y eso es lo que escribimos aquí como stumot y tuhot. Stumot son cerrados y tuhot son espacios abiertos. Es un poco complicado lo que eso significa. Un espacio abierto significa, y diré más o menos, esto es, hay matices aquí en los que no entraré, pero básicamente un espacio abierto significa que el texto está escrito y luego hay un espacio que continúa hasta el final de la línea y el nuevo texto comienza en la siguiente línea. Ese es un espacio abierto. Un espacio cerrado es cuando se escribe el texto. Hay un espacio y luego el nuevo texto comienza en la misma línea. Y hay excepciones. ¿Qué pasa si terminas al final de una línea? Bueno, no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Pero básicamente existen espacios abiertos y cerrados y se asume que un espacio abierto es una pausa mayor que uno cerrado, pero no sé si eso sea necesariamente cierto. Son como espacios de párrafo, pero definitivamente dicen, bien, este es el fin de una idea y ahora es una idea nueva, y eso podría ser muy importante. Lees un pasaje bíblico y piensas, oh, el versículo 2 está relacionado con el 3 porque están en el mismo capítulo, y descubres que el versículo 2 es la continuación de los últimos 4 capítulos, y el espacio está después del versículo 2. Y toda esa sección, retrocediendo varios capítulos en el sistema moderno, es todo un texto continuo. Y luego el versículo 3 es el comienzo de un nuevo pensamiento, y esos espacios te lo indican. Así que si estás leyendo hoy en la sinagoga y tienes el espaciado incorrecto, detienen la lectura. En medio del ritual, en medio del servicio, enrollan el pergamino, lo ponen a un lado y sacan uno nuevo, porque la lectura no se considera válida si el pergamino no tiene el espaciado exactamente correcto, hasta el día de hoy. Y una de las últimas cosas que recuerdo de ti, hablando sobre este tema y cómo se relacionan con la estructura literaria, es que no recuerdo si fue en Perlas de la Torá o en Perlas de los Profetas, pero recuerdo que hablabas de cómo, especialmente en las profecías, en secciones de los profetas, realmente Sí. puedes conectar profecías entre sí basándose en sus pausas. Correcto. Y esto me dejó una impresión duradera porque describiste cómo en las traducciones de la Biblia ellos interpretan las pausas en los párrafos de los manuscritos y crean un capítulo completamente nuevo. Así que si solo lo lees a través de una traducción y llegas a un capítulo nuevo, piensas, bien, ya pasamos esa profecía o esa sección, ahora vamos a otra cosa. Pero lo que las secciones abiertas y cerradas podrían demostrar es que donde en español piensas que pasas a otra cosa, en realidad podrían estar conectando algo que se dijo antes. Cierto, ese es un lugar donde creo que se ve más, donde más lo he visto, es en el libro de Isaías. Así que en Isaías tienes muchas profecías muy cortas que son de 2 o 3 versículos. También lo ves en Jeremías. Tienes muchas profecías muy cortas que quizás son de 2 o 3 versículos y tienes un capítulo entero que tiene 10 profecías y piensas que todas son la misma profecía y ni siquiera tienen sentido porque dices, ¿qué tiene que ver este versículo con el siguiente? Estamos hablando de algo completamente diferente. Sí. Es simplemente una profecía distinta y muchas veces en hebreo se encadenan porque hay una palabra en la primera profecía que aparece en la segunda. Es como el principio de asociación. Y las profecías en realidad no tienen nada que ver entre sí, excepto que comparten una palabra común. Y por eso se organizaron así, porque es más fácil recordarlas de esa manera. Y ese es un problema importante. Así que estas son realmente muy importantes, estas secciones abiertas y cerradas. Sí, señor.